Qué hermoso que es estar nuevamente juntos como cada sábado a la mañana, ¿eh? Sábado a la mañana. Qué bueno que es levantarse con el sol. En mi pueblo se dice levantarse con las gallinas. ¿Eh? No sé, nunca vi a las gallinas levantarse, porque generalmente duermen arriba de los árboles, así que más que levantarse, bajarse, pero bueno, ahí estamos levantándonos como las gallinas para repasar el estudio de la palabra. Ada desde prácticamente de noche está repasando. ¿Y para qué? Para darles lo mejor de nosotros en este estudio de la Parashá que prepara semanalmente Ada, y con el Pastor Enzo tratamos de meter algún bocadillo de actualidad práctica. Así que bienvenidos todos a este nuevo estudio de la porción que corresponde a esta semana. Buenos días a todos, buenos días Pastor Enzo, Horacio, gracias a cada uno por estar, agradecidos a Dios por el privilegio de estar con vida un día más, pero sobre todo de poder abrir las Sagradas Escrituras y, como hacemos sábado tras sábado, descubrir, reflexionar sobre toda la riqueza y las enseñanzas que Dios tiene para nuestras vidas. Buenos días a todos, buenos días Ada, buenos días Horacio, toda esta gente que siempre está cada mañana en los sábados a las 10 conectado para informarse, para aprender, para compartir. Así que bueno, tengan un hermoso día hoy, Shabbat, que es un día justamente para hacer esto, compartir la palabra, edificarnos mutuamente. Tengan un hermoso día y prepárense, como siempre lo decimos, con su anotador, una lapicera, una Biblia, y prestando mucha atención a lo que hoy se va a compartir, que realmente va a ser de mucha bendición. Muy bien, empezamos porque a pesar de que pareciera que es corta, porque son 3 capítulos, pero nada más que pareciera. En la cantidad de páginas que leo aquí en la computadora que ha preparado Ada, hay 21 páginas, 21. Así que me parece que es de las más largas que hemos estudiado con el Pastor Enzo hasta ahora. Así que vamos de inmediato a decirle a Ada que nos introduzca en el tema, las lecturas, y que nos haga toda la introducción, así sabemos de qué vamos a estar estudiando hoy. Bien, es la porción semanal número 26, lleva por nombre Shemini en hebreo, que significa octavo o también nuevo comienzo. La lectura que abarca es Levítico capítulo 9, versículo 1 al 11:47, de los profetas 2 Samuel 6:1 al 7:17, Hebreos 7 del 1 al 19 y Primera de Pedro 1 del 10 al 16. Los temas de esta porción es el comienzo del servicio sacerdotal, la muerte de Nadab y Abiú, los 2 hijos de Aarón, la prohibición contra la ingesta de bebidas embriagantes, la desaveniencia entre Moisés y Aarón, y todo el capítulo 11 de Levítico, que va a hablar sobre básicamente las leyes de alimentación, los animales permitidos y prohibidos. ¿Cómo vinculamos esta porción de la Torá con los profetas? Bueno, allí en el libro de Samuel está relatado también una desgracia que ocurre cuando David lleva con un grupo de gente el arca de regreso a Jerusalén, y en ese episodio una persona, por tocar el arca, algo que estaba prohibido, va a morir. Así que también hay un paralelismo con lo que sucedió con Nadab y Abiú. Y con respecto al libro de Hebreos, habla básicamente de un sacerdocio superior al sacerdocio arónico, que es nada más y nada menos que el sacerdocio de Jesús, el sacerdote de Yahshua, según el orden de Melquisedec. Así que una porción sumamente rica y llena de enseñanzas. En la porción anterior, no la que vimos el sábado pasado, sino que la que vimos la semana anterior, porque la semana pasada recuerden que estuvimos reflexionando sobre panes sin levadura y el día de primicias que celebramos todos el domingo pasado, pero la semana anterior, la porción número 25, hablamos de
cómo Dios le ordenó a Aarón y a sus hijos que permanecieran en la tienda de reunión, en el tabernáculo, durante 7 días enteros, mientras Moisés realizaba el servicio de inauguración del tabernáculo, la purificación de los utensilios, las vestiduras a los sacerdotes y la puesta en servicio de ellos. Este periodo de inauguración de 7 días culminó cuando Aarón y sus hijos fueron consagrados como sacerdotes en el 8º día. Esto que vamos a ver hoy es exactamente lo que acontece en el día 8º, cuando ellos empiezan a funcionar como sacerdotes. A partir de este momento, solamente los sacerdotes fueron aptos para realizar el servicio del tabernáculo. Solo Aarón y sus hijos. En esta porción se describe el servicio especial que los sacerdotes realizaron en el día que asumieron su nueva función, su nuevo rango. Así que comienza el capítulo 9, del versículo 1 al 7, en el día 8º, Moisés llamó a Aarón a sus hijos y a los ancianos de Israel, subraya ahí esto también, Dios llama a Moisés, a Aarón y a los ancianos y le dijo a Aarón, y da toda una explicación de los sacrificios que ellos iban a realizar ese día, es decir, todas las instrucciones que Dios había dado con respecto a cómo debían ser los sacrificios, qué tipos de sacrificios había que ofrecer según la circunstancia. Acá digamos que ellos están listos, están en condiciones para empezar a ejercer, para poner en práctica todo aquello que Dios les había enseñado. Así que da todas las instrucciones, ustedes ya lo estudió en la semana, entonces vemos que este día, que el día 8º, las órdenes que Dios le da a Moisés es básicamente para indicar la solemnidad de este 8º día o de este nuevo comienzo. Sabemos que el 8º día representa este nuevo comienzo y es la eternidad que comienza a la finalización del reinado milenial de Jesucristo. Nosotros sabemos que Yahshua va a regresar, Él va a reinar de acuerdo a lo que su palabra nos dice durante 1000 años, entonces este 8º día es figura de ese reinado milenial que Jesús... Es la eternidad posterior al reinado milenial de Jesús. Ok. Entonces estamos con siempre el 8º día implica nuevo comienzo. Entonces cuando usted vea en la Biblia 8º día, el nuevo comienzo. Entonces el reinado milenial de Jesucristo representa el 7º día. El 7º día como es el día de reposo, es entrar en el reposo con el Señor en ese 8º día, en ese reinado milenial. Por eso muchas personas que estudian las Escrituras nos dicen, bueno, la humanidad va a llegar al 6º día, al final del 6º día, el año 6000, y cuando comience el milenio 7000, el 7º milenio es el reinado milenial de Jesucristo, se va a producir su segunda venida, etc. Hoy no vamos a hablar de escatología, pero sí vamos a hablar que cuando termine ese reinado milenial hay un nuevo comienzo en el cual Yahweh, nuestro Dios, se va a manifestar, y acá lo vamos a ver muy clarito en esta parashá, como en ese 8º día Dios mismo se manifiesta a su congregación, a su pueblo. Entonces Moisés se lo empieza a anticipar, le despierta una curiosidad, una expectación en relación a la gloriosa manifestación de Dios a ellos en ese día 8º. Dios se acerca siempre a los que se acercan a Él cumpliendo sus instrucciones, y este día 8º es ese acercamiento de Dios a su congregación. Justo ahí en el versículo 6, por eso dice, Moisés dijo, esto es lo que mandó Yahweh, hacedlo y la gloria de Jehová, de Yahweh, se os aparecerá. Bien, y la bendición de Dios sabemos que siempre viene por la obediencia. Siempre hablamos de que el pacto de Dios es un pacto de gracia y de obediencia.
La presencia de Dios se hace manifiesta a aquellos que le obedecen y han realizado el proceso que Dios establece, que es la expiación por el pecado en primer lugar. En segundo lugar, es todo lo que vamos a ver aquí en este capítulo, una ofrenda de gratitud, adoración y obediencia. Y entonces, en tercer lugar, la gloria de Dios aparecerá. Entonces, yo les dije que subrayáramos ahí la congregación, porque Moisés llamó a Aarón, a sus hijos y también a los ancianos de Israel. Es decir, llamó a los sacerdotes y también llamó a los líderes de la congregación. Con lo que podemos afirmar que ni siquiera en la fundación de la congregación de Yahweh Dios hubo un pastorado humano único. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque muchos hablan de fundar lo que inventó Constantino cuando se constituyó en el primer papa, en realidad. O sea que la Iglesia Romana dice que Pedro era el primer papa, pero en realidad el que tomó ese lugar no fue Pedro, sino Constantino. Jamás Pedro se enteró que había sido el primer papa. Y Constantino, como primer papa, introdujo el pastorado individual, el pastorado singular, que lo trajo del paganismo. Y cuando tuvieron que justificarlo, por qué un solo pastor por cada congregación, uno de los mencionados es Moisés, que fue el líder único. Moisés no fue el líder único, fue Moisés y Aarón y los 70 ancianos que habían recibido el espíritu de profecía. Ustedes búsquenlo, van a ver los 70 ancianos que habían recibido ese espíritu de Dios, ungidos con el Espíritu Santo de Dios, y habían profetizado. Aún algunos que se habían quedado en las tiendas también, porque estaban dentro de los 70. Así que miren cuánta gente había allí liderando el pueblo, más todos los, llamémosle, los jueces que gobernaban el pueblo, que el suegro de Moisés le había recomendado que los pusiera para colaborar. O sea que entendámoslo de una vez, el pastorado singular, el pastorado único frente a una congregación es una incorporación de Constantino tomada del paganismo. Entonces, el gobierno de la Iglesia del primer siglo, lo que leemos en las Escrituras, no era unipersonal. Por supuesto, ya les dije, en la Iglesia temprana, allí ya por el siglo segundo se empezó a esbozar, tercero, y en el cuarto se estableció directamente con la incorporación de las iglesias paganas. Entonces, a los 20 años, después de la muerte del apóstol Juan, que fue el último, encontramos a San Ignacio. A muchos no les gusta que yo diga San Ignacio, pero voy a decir San Ignacio, argumentando que él es el obispo de una iglesia y que así debiera ser para preservar la sana doctrina. Miren los argumentos, que son los mismos que hasta hoy. No, yo soy el que tuve la visión. Bueno, ¿saben quién fue el que dijo eso? San Ignacio. Aunque no les gusta que diga San Ignacio, que digan, no, decí Ignacio. No. Ignacio era mi abuelo, así que... y no era el abuelo Ignacio. Y este no era mi abuelo porque era un poco más viejo. Así que San Ignacio fue el primero que dijo, hay que tener un solo pastor por iglesia para preservar la doctrina. Y por los fines del segundo siglo, parece que todas las iglesias habían adoptado, casi todas las iglesias, un obispado monárquico, en cada iglesia ciudad, había una iglesia por ciudad. Entonces después el obispado monárquico se trasladó a un nivel regional, y siempre con la misma excusa, para proteger aún más la doctrina, o sea, abarcaron una jurisdicción más grande. Este proceso de centralización de autoridad para preservar la sana doctrina culminó, ¿saben cuándo culminó? Culminó en la elevación del obispo de Roma al título de papa. Miren cómo evolucionó la historia. Un desvío del modelo bíblico terminó en el peor de los desvíos, que es un solo pastor humano para toda la iglesia, que es el Papa.
Entonces, este es un ejemplo claro para nosotros de cómo cambios hechos al patrón bíblico, al patrón neotestamentario, con buenas intenciones, nadie dice que no haya buenas intenciones, pueden tener efectos secundarios no deseados. ¿Qué decimos siempre? Que el remedio fue peor que la enfermedad. Para evitar los desvíos de doctrina, pastorado único. Y terminaron teniendo en serio un pastor único, sobre todo la Iglesia romana, que fue el Papa, hasta el día de hoy. Siempre la intención del hombre de querer ser mejor que Dios, porque lo mismo pasó en la antigüedad con el fariseísmo, ¿no? Agregarle tanta cantidad de instrucciones a los 613 mandamientos que ya Dios había dado, ¿no? Siempre el hombre con la religión queriendo agregar o creyendo que puede hacer las cosas mejor que lo que Dios las hizo. Algo de eso ahí, que tal vez le guste el tema, no sé, no lo sé. Un tema ya hablado muchas veces, poco creído en las personas que no estudian Torah o que no estudian la Biblia desde el principio. Cantidades de problemas existen hoy por eso, y obviamente no solamente se intentó hacer eso, digamos, humanamente para controlar la doctrina, sino que obviamente eso se copió y se disgregó para cantidades de doctrinas hoy que están funcionando por ese mismo método, ¿cierto? El que no estaba de acuerdo se ponía de otro lado y formaba su otra doctrina, y así fueron saliendo cantidades. Se cree que hay más de 32.000 religiones, y bueno, ese es el producto de, claro que ya había de antes también, ¿no? Pero la obediencia, como marcaba Ada en el inicio, es lo que realmente tenemos que buscar y estar en ese camino, porque sabemos que ahí aparecerá el Señor en ese medio tan importante como es la obediencia. Qué bueno. Estoy recordando justamente algo que tiene relación con esto. Somos seres humanos y no nos olvidemos nunca de eso. Y la sabiduría de Dios no hace depender su iglesia, ni una porción de su iglesia, de un ser humano. Porque como seres humanos somos imperfectos y débiles. Dice, no somos imperfectos. No, somos dos cosas. Somos imperfectos y encima débiles. Entonces, si toda una congregación, supónganse, no sé, de 100 personas, dependen de un solo ser humano, o sea, de mí, por ejemplo, me pongo como ejemplo a mí, 100 personas dependen de mí, y yo soy imperfecto y débil, y caigo en alguna debilidad. ¿No lo hemos visto acaso a lo largo de los años? ¿Qué pasa cuando el pastor único cae en alguna debilidad? ¿Qué pasa con las ovejas del Señor, con la grey del Señor? ¿Qué es lo que pasa? Cuando el pastor entra en una depresión o en alguna tentación o en algún problema matrimonial, todas estas cosas las hemos visto con el transcurrir de los años, o en alguna cuestión económica, también lo hemos visto. Entonces las ovejas se dispersan. ¿Por qué? Porque las ovejas están dependiendo de una única persona, que encima no es la cabeza de la iglesia, que es Jesucristo. Porque la iglesia tiene una sola cabeza, que es Jesucristo. Nos ponemos en lugar de Jesucristo como pastor único y no somos conscientes de nuestras imperfecciones y de nuestra debilidad fundamentalmente, y que somos sometidos a tentación permanentemente por el diablo, porque anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y dice, no, pero se va a devorar al más débil, al enfermo. ¿Y qué pasa cuando el pastor, por la hiperactividad, lo que sea, o por diversos problemas, él es el más débil? Y el diablo te devora, el león rugiente. Entonces las ovejas del Señor quedan dispersas. Entonces, miren, la Biblia no se equivoca. No se equivoca. No hay una sola referencia en todo el Nuevo Testamento al pastor único. Lo dejamos para otro día a desarrollar este tema, incluyendo el ángel de Yahweh de Apocalipsis capítulo 2 y 3, que muchos argumentan que ahí el ángel es el pastor. Todavía a mí no me crecieron las alas, pero bueno, algunos parece que sí. Ada.
Después que Aarón hizo todo lo que correspondía hacer con respecto a los sacrificios, que está bien descrito acá en este capítulo 9, dice que él alzó sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y algo interesante es que Aarón, después que bendijo, dice que él descendió. Aarón bendijo al pueblo y dice que descendió. Mientras que Yahshua, antes de su partida, después que bendijo a sus discípulos, él ascendió. Interesante, ¿no? Esta característica de Yahshua. Y vemos también el procedimiento sacrificial que hizo Yahshua como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Y aquí lo vinculamos a esta porción de la Torá con la porción de Hebreos, capítulo 7, versículo 26 y 28, donde nos dice: porque tal sumo sacerdote nos envió, Dios nos envió tal sumo sacerdote, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, estos que estamos viendo, según el sacerdocio arónico, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego ofrecer sacrificios por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, a Yahshua, hecho perfecto para siempre. Y sería bueno también decir brevemente que muchos, incluyendo teólogos y escritores bíblicos, afirman que la Torá fue crucificada por Jesús en el Calvario. Esto lo decimos vez tras vez, y uno de los fundamentos para tal afirmación errónea es que Dios se cansó de los sacrificios y de las fiestas, utilizando para esta doctrina la escritura que está en Isaías 11:17, cuando Dios dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros, de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, convocar asambleas. No lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Porque en definitiva no es nada más y nada menos que una cuestión de corazón. Llegó un momento que el pueblo avanzó con los ritos, pero su corazón estaba absolutamente lejos de Dios. Es interesante porque dice que de las lunas nuevas, o sea, del comienzo de mes y de las fiestas solemnes, y hasta el día de reposo menciona: estoy cansado de soportarlos. Entonces dice: ven, ¿se dan cuenta que eso está todo abolido? Claro, porque que Dios no Dios lo estaba soporta. cansado de soportar todo esto, la dieta bíblica, la dieta de alimentos, de alimentación bíblica, la fiesta, todo. Dios estaba cansado, por eso vino Jesús y abolió toda la ley. Pero realmente lo que está diciendo, miren el versículo 15: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, y anote ahí, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. O sea que la oración también está abolida para estos teólogos, porque dice: yo no oiré. Estoy cansado de los días de reposo, de todo lo demás, y la oración tampoco la oiré. O sea que estaría abolida la oración también. Es interesante eso. Quitad a ver qué dice: llenas están de sangre vuestras manos. Ahí está el secreto. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Si tomamos esta palabra de Dios para anular las instrucciones de Dios en cuanto a los sacrificios y las fiestas, deberíamos notar que están incluidas también nuestras oraciones en este pasaje de Isaías, diciendo que Dios no las oirá, y que para los que dicen que todo esto está abolido, también para ellos estaría abolida la necesidad de orar sin cesar, que establece 1 Tesalonicenses 5:17.
Entonces, si anulamos los sacrificios, estaríamos anulando el sacrificio de Jesucristo, que hemos leído en el libro de los Hebreos, que recién leyó Ada, que fue el sacrificio de Jesucristo como sumo sacerdote, que se ofreció a sí mismo. Entonces, ¿están anulados los sacrificios? Bueno, el de él también estaría anulado, porque él lo hizo conforme a la Torá, se sacrificó a sí mismo. Entonces, más aún, estaríamos anulando nuestra necesidad de presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, según Romanos 12:1. También estaríamos anulando ofrecer a Dios por medio de Jesucristo sacrificio de alabanza, como dice Hebreos 13:15 y 16. Incluso estaríamos anulando nuestra obligación como sacerdotes de Dios de ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, según 1 Pedro capítulo 2 versículos 4 y 5. Miren, a veces se dicen tonterías y no se miden las consecuencias de lo que se está diciendo. Pero eso, ¿saben por qué? Por ignorancia de las Escrituras. Como no se conocen las Escrituras a fondo, entonces se afirma algo por conveniencia, para simplificar, y resulta que miren las consecuencias que tiene esa simplificación y esa anulación. Si anulamos las fiestas de Dios establecidas en Levítico 23, lo repito, si anulamos las fiestas de Dios establecidas en Levítico 23, estaríamos negando al Señor del Shabbat, porque la primera fiesta, la primera cita de Levítico 23 es el día de reposo. Y Jesús dijo que el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Entonces, Él es el Señor del día de reposo. Entonces, Él es el dueño del día de reposo. Voy y le anulo algo de lo que Él es dueño. Es como que vengan acá y me quiten en mi casa algo que es mío. Venga un ladrón a robarme algo que es mío. Y eso es lo que estamos haciendo. Él es el dueño, es el Señor, es el amo del Shabbat, es el amo del día de reposo. Y nosotros se lo queremos robar. Está feo esto, Pastor Enzo, está feo esto que estoy diciendo. Así que para suavizarlo vamos a dejar al Pastor Enzo, que siempre suaviza. Sí, realmente estamos viendo y siendo testigos de explicaciones para justificar el hecho de vivir una vida simplemente porque voy a la iglesia, porque alabo a Dios y punto, no tengo límites en nada. Creer que la libertad es hacer lo que uno quiere y no entender lo básico, que Dios nos dio justamente su ley, su palabra, sus instrucciones, que esa es la palabra correcta, y las instrucciones de Dios marcan un límite para que nosotros podamos movernos en libertad. En esos límites nos movemos en libertad, porque fuera de esos límites, lamentablemente, no hay un cuidado de Dios, y al no haber un cuidado de Dios, nuestra vida entra en un peligro. Entonces, el hombre, sacando los límites de la instrucción, porque el tema es que la palabra ley es lo que complica a esta gente, que es por lo cual terminan diciendo, él crucificó la ley. No, lo que él puso es el acta condenatoria. Está clarísimo en la Biblia lo que él puso en la cruz, el acta condenatoria. El acta condenatorio, yo por ejemplo, paso un semáforo en rojo, me hacen un acta que me condena, que estoy bajo la ley. Entonces Jesús vino, tomó el acta, no la ley de tránsito, sino tomó el acta que me condenaba y la puso en la cruz diciendo, yo la pago por él. Entonces él pagó mi deuda, pero el semáforo en la ley de tránsito dice que el semáforo en rojo yo me tengo que detener. ¿Y por qué? Porque otro tiene paso. Entonces eso es una instrucción que hace que haya un orden en el tránsito. Entonces lo mismo que pasa con la Biblia, pero bueno, querer justificar siempre fue lo del hombre, y por justificar terminan aboliendo aquello que está vigente hoy. Qué bueno que es esa explicación, porque Yahshua, Jesucristo, el Hijo de Dios, es la ley hecha carne. Dice, y el Logos se hizo carne y habitó entre nosotros. Ayer estudiábamos esto a la mañana
con una persona allá en Cosquín, y es, en hebreo sería, y la Torá se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Y la Torá se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito, es Jesucristo. Entonces, anulemos la ley, anulamos a Jesucristo. Es simple, es muy simple. Bueno, el tema es, dejemos esto, que ya lo hemos, como dijo el pastor Enzo, lo hemos explicado tantas veces, y si alguno lo quiere más explicado, tenemos tantos videos explicándolo, ¿no? Pero sigamos adelante entonces, Ada, con el tema de la bendición de Aarón, la presencia divina, porque en definitiva se cumplió lo del octavo día. Apareció la presencia de Dios. Y su fuego, y subraye, y su fuego, consumidor. A ver, Ada. Cuando terminó su primer día del servicio sacrificial, Aarón bendijo al pueblo. Esto está en el versículo 23 y 24 del capítulo 9. Bendijo al pueblo por medio de la bendición sacerdotal por primera vez. Dios le dio a los sacerdotes el mandato de conferir la bendición sacerdotal sobre el pueblo. Para hacerlo, ¿qué hizo Aarón? Dice que Aarón elevó sus manos. ¿Y qué pasó acá? Salió un fuego de delante de Yahweh, el cual descendió en forma de columna desde el cielo a la tierra hasta el lugar santísimo del tabernáculo. Esto fue una señal manifiesta de que Dios había aceptado todo el servicio que habían realizado como expiación por los pecados y como reconciliación entre el pueblo y él. Este fuego consumió el sacrificio, símbolo de que Dios entraba en pacto y comunión con ellos. El pueblo recibió esta manifestación de la gloria y de la gracia de Dios con gozo, alabaron, se estimularon mutuamente a alabar a Dios, y con una gran y humilde reverencia, porque dice ahí que viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. El pueblo cayó sobre sus rostros en señal de asombro, en señal de gratitud, por haber dignado a manifestarse Dios entre ellos de esta manera. Y la verdad es que esta Shekinah, esta presencia de Dios, quedó en evidencia por el hecho de que descendió un fuego del cielo que representaba la manifestación de Dios en medio de su pueblo. Lo que decimos siempre, siempre la voluntad de Dios fue habitar en relación con el hombre, fue habitar en medio de su pueblo. El pueblo se acercó cuando se dieron cuenta que Dios estuvo dispuesto a aceptar su ofrenda para expiar los pecados, y Moisés les aseguró que la gloria de Dios se les aparecería en este día gracias a la realización inaugural de este servicio por parte de Aarón. Siempre las manifestaciones que Dios hace de sí mismo, de su gloria y de su gracia, se dan en respuesta a la oración. Fíjense que después que ellos hicieron el servicio, después que ellos oraron y adoraron a Dios, la gloria de Dios apareció. No mientras ellos estaban haciendo los sacrificios, sino en qué momento aparece esta gloria, esta Shekinah, cuando oraron los sacerdotes, lo cual nos muestra que las oraciones y las alabanzas que elevan los sacerdotes de Dios son más agradables a Dios que todos los sacrificios y los holocaustos. Por lo tanto, la presencia de Dios se manifestó también luego del mismo sacrificio que realizó Jesucristo en el altar de la cruz, y eso lo tenemos claramente visto en Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 4, donde habla del día del Pentecostés, ¿no? Después de la ascensión de Yahshua, cómo ese fuego de Dios, esa presencia de Dios se manifestó el día de Pentecostés. Es importante entonces que el Antiguo Testamento es sombra de todo lo que tiene cumplimiento en Yahshua, en Jesucristo. Y aún este fuego que salió algunos dicen del cielo a la tierra, yo digo del cielo a la tierra al lugar santísimo donde habitaba la presencia, y del lugar santísimo al altar de bronce, que es lo primero que estaba en la entrada del tabernáculo, que es donde se hacía el sacrificio. Él encendió el fuego en el altar de bronce. Es importante que lo entendamos, porque entonces vamos a entender qué pasó con Nadab y Abiú.
los dos hijos mayores del sacerdote Aarón, porque el fuego de Dios que salió del lugar santísimo del mismo propiciatorio, prendió el fuego del holocausto allí en el altar de bronce, y ese fuego no se debía apagar, tal como lo dicen las canciones que cantábamos de niños, y nadie la podrá apagar, pero no sabemos ni lo que estamos cantando. Lo concreto es que lo mismo sucedió con Jesucristo. Su sacrificio en el altar de bronce, que fue la cruz de Calvario, fue lo primero. Después lo segundo, porque tenemos dos tipos de sacrificios que se hicieron allí, que hizo Aarón, el sumo sacerdote. Primero, el sacrificio por expiación, mírenlo en los primeros versículos del 9. Primero, el sacrificio por expiación. Segundo, el sacrificio de gratitud. La ofrenda de paz. La ofrenda de paz. Después vino la bendición, la oración, la bendición sacerdotal. ¡Tac! Vino el fuego. Entonces, eso es un modelo muy práctico para nosotros que se cumple en Jesucristo. Su sacrificio en la cruz, después, antes de su ascensión, su bendición, y después estaban todos juntos, unánimes, allí en el aposento alto, orando durante 10 días más. Y el día de Pentecostés salieron del aposento alto, no fue ahí donde bajó el Espíritu Santo, sino fue en el templo, en la casa, dice en la casa, pero la palabra casa ahí se refiere a la casa de Dios, el templo de Jerusalén. Van al templo donde estaban todos, por eso lo escuchaban hablar cada uno en su idioma, no estaban todos en el aposento alto, no cabían 100.000 personas en el aposento alto. Entonces estaban ahí y descendió el Espíritu Santo, ese fuego, lenguas repartidas como de fuego. Ahí tienen, descendió el fuego de Dios. Es muy interesante y muy importante esto, pero quiero que vean, que Ada nos explique qué tiene que ver ese fuego que salió de la presencia de Dios y encendió el fuego del altar con Nadab y Abiú, que fueron consumidos por el mismo fuego. El mismo fuego que salió del lugar santísimo consumió a Nadab y Abiú y los dejó como chicharrón. Pastor Enzo, ¿hay algún tema aquí? Antes de empezar con el 10. No, simplemente esta comparación que haces del fuego cuando se enciende en el altar del sacrificio, que justamente es lo que yo insto siempre a los hermanos que todos aquellos que fuimos aprendiendo por los estudios que hemos hecho en la palabra de Dios, y ya lo comprendemos, ahora como esto que vos dijiste, es una sombra profética, es enganchar, o sea, unir lo que fue con lo que es. Entonces, ¿qué es una sombra profética? Una sombra profética, si vemos que es una sombra, la sombra es el reflejo, supongamos, mío, ¿cierto? Si uno está viendo mi sombra, quiere decir que yo vengo ahí, que está viendo mi sombra, entonces yo vengo atrás. Entonces, la sombra indica lo que viene. Entonces, cuando vemos esta sombra en el Antiguo Testamento, por así decirlo, estamos viendo que eso representa a Jesús, y cuando lo vemos en Jesús, también tenemos que entender que esa sombra es Él. Entonces, toda la palabra, o sea, todas las escrituras hablan de Jesús. Qué bueno, qué bueno. Le leo entonces para que Ada nos explique los 3 primeros versículos del capítulo 10. Dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego. ¿Qué tiene fuego? ¿Ven? Pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Yahweh fuego extraño. Este fuego que pusieron era extraño, que él nunca les mandó. Y otra vez fuego, miren. Y salió fuego de delante de Yahweh y los quemó, y murieron delante de Yahweh. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Yahweh diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó, no que se cayó, sino no que se cayó. No dijo nada. O sea que no dijo nada, se cayó la boca. Enmudeció.
Bien, bueno, vemos que en este capítulo, ¿no? Dentro de todo este proceso de consagración, un episodio muy triste. Y la verdad que los dos hijos mayores de Aarón realizaron un servicio no autorizado y perdieron la vida. Justo el día de la inauguración de su servicio a Dios, ellos perdieron la vida. Ofrecieron delante de Yahweh fuego extraño que Él nunca les mandó. Ellos dos, Nadab y Abiú, sin haber recibido ninguna orden, tomaron cada uno su incensario y se atrevieron a entrar en el tabernáculo y quemaron incienso. Es probable que en lugar de tomar el fuego del altar, este fuego que decíamos que el mismo Dios prendió y que nunca debía apagarse, que recién había sido encendido por Dios mismo, tomaron fuego común, encendido por ellos mismos. Y la verdad es que una primera enseñanza de esto es que no se debe añadir nuestro propio pensamiento o sentimiento a lo que la palabra de Dios expresa. Lo vimos siempre, Deuteronomio 4.2, que no añadiremos a la palabra que yo os mando, dice Dios, ni disminuiréis ni quitaréis de ella para que guardéis los mandamientos de Yahweh vuestro Dios que yo os ordeno. Hay una diferencia entonces, hagamos una diferencia. Yo remarco esto, ¿eh? Yo estoy para remarcar nomás acá, pero remarco. Hay una diferencia que tenemos que hacer hoy, tiene que quedar muy clara de esta enseñanza de hoy a la mañana. Hay una diferencia entre el fuego que enciende Dios y el fuego que encendemos nosotros. Dios había encendido un rato antes fuego en el altar, y Nadab y Abiú se presentaron con un fuego encendido por ellos mismos, más otra cosa que después vamos a comentar, pero un fuego encendido por Dios o un fuego encendido por nosotros mismos. Entonces, todos nosotros somos sacerdotes, porque somos un reino de sacerdotes y gente santa, dice el pacto de Dios con su congregación. Todos somos sacerdotes. ¿Qué fuego es el que tenemos en nuestros incensarios? ¿El fuego que Dios encendió o el fuego que encendemos nosotros? Y vamos a llamar fuego a los pensamientos. ¿Cuáles son nuestros pensamientos? ¿Cuáles son nuestros pensamientos? ¿Cuáles son nuestros sentimientos? ¿Dónde están basados nuestros pensamientos? ¿En lo que a mí me parece o en lo que Dios dice? Porque el fuego de Dios está en su palabra. No es que desapareció el fuego. En el altar de Dios el fuego está encendido, nadie lo podrá apagar, dice la canción. Ajá, bueno, ¿saben dónde está el fuego encendido? En su palabra. Su palabra. Entonces, ¿de dónde estamos tomando fuego? ¿Estamos tomando fuego extraño o estamos tomando la palabra de Dios para basar lo que afirmamos, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que enseñamos? Peor todavía, si enseñamos con fuego extraño, no solamente estamos arriesgándonos a ser consumidos nosotros, sino que estamos arriesgando la vida de la gente que nos escucha y respeta nuestra autoridad ministerial. Le estamos arriesgando su propia vida con fuego extraño, no extraído de la palabra de Dios. Por eso Ada dice que no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. Hemos estudiado en Deuteronomio, o vamos a estudiar en las próximas para allá, en Deuteronomio 4.2. En otro aspecto que ellos también fallaron es que había Dios dado instrucciones de que el incienso tenía que ser quemado siempre por un solo sacerdote cada vez, y en esta ocasión ambos entraron juntos para quemar incienso. Lo hicieron con ligereza y precipitación, agarraron sus incensarios sin la debida reverencia, y cuando todo el pueblo estaba postrado sobre sus rostros, como vimos recién a final del capítulo 9, delante de la gloria del Señor, ellos hicieron esto. Hay motivo para sospechar que habían bebido más de la cuenta cuando hicieron esto. ¿Por qué? Básicamente porque en medio de esto, en el versículo 8, vemos una instrucción que Dios da claramente. Ahí dice: Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Algo que también llama la atención es que el hecho de que ellos actuaran
por su propia voluntad, sin decir nada a Aarón ni a Moisés de esto que iban a hacer. O sea, el hecho de que fueran muertos y Moisés y Aarón no dijeron nada porque Dios los había matado. Ese es el punto, ¿no? Nos muestra que estaban poseídos de una impía ambición de tomar ellos mismos la rienda de la congregación. Nadab y Abiú. Porque se la aguantaron, como dijo un filósofo, se la aguantaron calladito tanto Moisés como a Aarón. Y a Aarón no tenemos mucha referencia, pero sabemos que Moisés no era de aguantar maldiciones sobre el pueblo, ni muerte del pueblo. Enseguida se ponía a interceder delante de Dios. Moisés era un gran intercesor que no soportaba el castigo sobre el pueblo, intercedía. Acá no intercedió. Acá tanto Moisés como Aarón se callaron la boca y no dijeron nada, así que admitieron que la justicia de Dios era perfecta. Obviamente, este castigo que Dios obra por este pecado que ellos cometieron es que salió fuego de delante de Yahweh y los quemó. Este fuego los devoró. ¿Y por qué obró? Entonces nos podemos preguntar tan severamente con ellos. Porque muchos pueden decir, esto no es tan grave, ¿cómo Dios va a ser tan rígido, tan estricto, directamente haciendo que ellos mueran, ¿no? Y la verdad que fue un pecado con muchos agravantes, pues comportaba un desprecio hacia Moisés y hacia la Torá que había sido dada por medio de Moisés. Dios había dado las instrucciones, ellos apenas comienzan a servir, las quebrantan. Hasta ahora, en varias oportunidades, vemos que nos dice que todo se había hecho conforme Yahweh mandó a Moisés. Lo vimos en el tabernáculo, en cada utensilio, en cada cosa. Pero ahora vemos todo lo contrario, pues ellos hicieron lo que nunca se les mandó. Lo hicieron por propia iniciativa. Ellos actuaron por cuenta propia sin consultarle a su padre, que era Aarón, el sumo sacerdote. Ofrecieron fuego que no provenía del altar y algo interesante es que Dios le había dicho a Moisés en Éxodo 29:43, el tabernáculo será santificado por mi gloria. Dios quería, a través de esta medida, de esta disciplina que Dios ejecuta, Él quería enseñarle al pueblo obediencia y les quería enseñar a hacer cada cosa según Dios la mandaba. Como compete a todo siervo, por tanto, los propios sacerdotes quebrantaran estas normas y desobedecieran estas instrucciones, era una provocación tal que no podía quedar sin castigo. O sea, Dios tenía que no solamente ajusticiar esta desobediencia, sino que también debía sentar un precedente delante del pueblo. Si no, iba a quedar como que entonces Dios dice una cosa y cualquiera puede quebrantar las instrucciones de Dios. Y algo interesante que siempre decimos es que el ministerio santifica, por lo tanto, para ejercerlo debemos dejar los malos hábitos, los malos pensamientos, los malos sentimientos y toda costumbre que traigamos que no estén alineadas con el servicio al que hemos sido convocados por el Espíritu Santo de Dios. Esto es algo que yo les afirmo, los que me conocen en el ministerio durante años, saben que esta es una afirmación mía, que yo les digo. Tal persona quiere servir, vamos a ver, vamos a hacerle un background, un análisis de antecedentes de conducta, le vamos a pedir certificado de buena conducta de la policía. No, quiere servir, déjalo servir, porque el ministerio lo santifica. O sea, cuando vas a servir a Dios, tenés que hacerlo en santidad, porque si no, el fuego de Dios te quita, te consume lo que traes malo. El ministerio siempre, el ejercicio del servicio, el ejercicio del ministerio santifica. Cualquiera que quiere servir a Dios, que está medio flojito de papeles, el fuego de Dios lo santifica. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Entonces, para ejercer el ministerio hay que dejar los malos hábitos. Hay que dejar los malos pensamientos, hay que dejar los malos sentimientos, hay que dejar las costumbres que no están alineadas con ese servicio. Pero yo no estoy pecando con esto, tengo un kiosquito y vendo qué sé yo qué cosa, cigarrillos.
Yo no estoy pegando con esto porque yo no lo consumo. Perfecto, pero ¿sabes qué? Ahora estás ejerciendo el ministerio. Entonces, ¿conviene o no conviene? Porque todo me es lícito, pero no todo conviene. Entonces, hay que dejar las costumbres que no están alineadas con el servicio al que hemos sido convocados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué tiene de malo que Nadab y Abiú entraran los dos juntos? Que no es lo que Dios había dicho. Borrachos. Con incensario que lo prendieron con el encendedor porque estaba medio lejos el altar y como estaban medio que se caían, agarraron el encendedor y prendieronle fuego en los incensarios. ¿Qué tiene de malo si estaban entrando a la adoración? A la adoración. Mira, cuando entres a la adoración a Dios, cuídate porque no se puede entrar en la presencia de Dios sin santificación. Y yo le voy a decir algo más. El cambio de la fecha de Pascua, el cambio de la fecha de la Pascua, decir el día de Pascua es el domingo, porque está el cálculo ahí, como se hace a partir de la iglesia romana, que la adoptó obviamente la iglesia evangélica también. Entonces, hacen un cálculo extraño. Miren, tan extraño que el otro día lo estudié y ya no me acuerdo, porque es tan extraño el cálculo que hacen. Hacen un cálculo extraño para determinar la fecha de la Pascua. O, por ejemplo, pasar el día de reposo semanal al primer día de la semana. ¿Qué tiene de malo? Que, total, descansamos un día, decía... Claro, estamos dedicando un día a Dios. Claro, decía un pastor, decía, total... No importa que sea el miércoles, mencionaba el miércoles, no tiene nada que ver, ¿no? Pero decía, si lo hago el miércoles, ¿qué problema hay? Así me discutía. Y resulta que cambiar el día de reposo semanal del séptimo día al primer día de la semana no proviene del altar de Dios, porque no proviene de las Escrituras, sino que es fuego extraño añadido por los hombres. Entonces, hay que ser muy cuidadoso con eso. Si me estoy presentando delante de Dios, dice, vengo aquí, tú naciste, Jesucristo, naciste el primer día de la fiesta de tabernáculos allí en Belén y no estuviste en un coso ahí hecho de paja donde comen los animales y andan los chanchitos corriendo. No, tú naciste en un azúcar el día de tabernáculos, en un tabernáculo, tal día. Pero yo vengo cuando algún día hay que venir a tu presencia, a recordar tu natalicio. Vengo el miércoles a hacer el día de reposo, vengo el domingo de Pascua porque el domingo de Pascua, vengo el viernes porque tú moriste el viernes, así me enseñaron, y voy a comer pescado y no voy a comer carne, y no ni siquiera discerno qué es el pescado y qué ídolo representa el pescado. Entonces, no añadamos fuego extraño. La única manera para no ser engañado por fuego extraño que proviene de los hombres y no de Dios es conocer el verdadero fuego que es el que proviene de la Biblia. La palabra de Dios. La única manera de no ser engañado, que dice la Biblia en 2 Timoteo 3:12 al 17, 2 Pedro 3:14 al 18, es conocer las Escrituras, porque los indoctos e inconstantes, dice el apóstol Pedro en su segunda epístola, tuercen no solamente las epístolas de Pedro, sino todas las Escrituras. Entonces, cualquiera que te quiera torcer las Escrituras es fuego extraño. Es fuego extraño. Hay paralelismo. Hay un paralelismo con el Nuevo Testamento, siempre va a haber un paralelismo, porque como decía Pastor Enzo, esto es sombra. Esta ejemplar justicia, cuando comenzó la congregación de Yahweh, allí en el desierto de Sinaí, cuando comenzó la congregación de Yahweh, se repite cuando comienza en el Nuevo Testamento, después de haber descendido el Espíritu Santo sobre los creyentes. ¿Y saben para qué? ¿Por qué? Porque a veces no lo entendemos. Es para evitar que se cometieran después muchas irregularidades. Dios no hace la vista gorda con un propósito. Todo lo Dios lo hace con un propósito. Si se lo permitía a Nadab y Abiú y que entraran borrachos y con fuego extraño, listo, lo permitió Dios, vamos para adelante.
Y eso sucede en el Nuevo Testamento también. En la renovación del pacto, con el derramamiento del Espíritu Santo sobre los creyentes, también fueron castigados de la misma manera Ananías y Zafira. De la misma manera. Cuando se atrevieron a mentir al Espíritu Santo, que era aquel fuego recientemente descendido. Ellos creyeron que podían traer una ofrenda con contenido de mentira. No era la cantidad, era el contenido. Era el contenido de mentira, que era fuego extraño. Pero ambos fueron muertos por el Espíritu Santo, por el fuego del Espíritu Santo de Dios. ¿Ven el paralelismo? ¿Y por qué? Para que no se propagara esa costumbre de los figuretis de las iglesias. Ven, yo vendí una propiedad y traigo el dinero y voy a ser famoso como Bernabé, que había hecho lo mismo, pero no había mentido. Entonces el fuego extraño de Dios, delante de Dios, desata el fuego de la justicia de Dios para que no se propague las malas costumbres dentro de la iglesia. No sé si estoy en lo cierto, Pastor Enzo. Usted corríjame, por supuesto. Cada vez que compartimos esta porción anualmente, siempre vamos a escuchar un comentario, no digo que siempre lo vamos a escuchar, pero está ahí el comentario de que mira, qué duro que es esto, ver una muerte ahí en ese lugar, ¿no? Y bueno, después lo vemos también en el libro de los Hechos que ocurre lo mismo. Y parece que nosotros no entendemos que lo que estos ejemplos nos están enseñando es lo que realmente lo que realmente pasa en nuestras vidas. El pecado nos separa de Dios y es muerte. A ver, no le demos vuelta, el pecado nos separa de Dios y es muerte. Pero cuando vos ves la muerte en el físico, es como que vas para atrás y te sorprendes y funciona el temor en tu vida. Pero si viéramos lo que la Biblia nos está enseñando sobre la muerte, por ejemplo, vemos en Apocalipsis a una determinada iglesia que le dice, tienes nombre de que estás vivo, pero estás muerto. No está hablando del mundo, está hablando de una iglesia, de gente que pertenece a esa iglesia, un liderazgo que pertenece a esa iglesia, que está vivo, pero está muerto. ¿Y por qué? Por estas causas. Porque estas causas llevan a la muerte. Entonces, no necesariamente vas a caer muerto en el momento como Nadab y Abiú o como Ananías y Zafira, pero instantáneamente, cuando nosotros tenemos esta actitud, en este caso, para hacerla específica, agregar o quitar a lo que está diciendo la Biblia, caemos en un pecado de muerte, como lo es cualquiera de los otros pecados, que nos desvinculan de su entorno, pasamos a estar fuera del campamento, pero como analizamos las cosas con los ojos de la carne, vemos que la persona sigue ahí, camina ahí, pisa el mismo piso que yo, parece que no pasó nada, pero sí sucedió. Entonces, esto claro que nos confronta y nos lleva a entender que justamente el altar donde estaba el sacrificio, ese altar que físicamente existía en ese tiempo, donde Adán y Abiú pasaron por allí, no tomaron el fuego, pero pasaron, lo tenían ahí a metros donde ellos estaban, y ellos tenían que haber hecho lo que se hace, pasar primero ellos por ese altar para dirigirse hacia adentro, pero ellos pasaron, no solamente no tomaron de ese fuego, trajeron otro, como ustedes decían, entraron los dos juntos, habían bebido demasiado, entonces todo eso influye en algo que mucha gente dice, wow, pero murieron y adentro del templo, y esto sigue sucediendo hoy. Y lo peor de todo, Horacio, es que no solo que cuando hablamos de un líder que no muere, sino que no muere físicamente, porque si muriera físicamente, bueno, ya está, la gente tomaría temor y no haría lo que ese líder está diciendo. Pero no muere
sino que no muere físicamente, aclaro, sí muere espiritualmente, sino que arrastra a la muerte a un montón de personas con ese sacrificio totalmente equivocado y con ese fuego extraño que él está haciendo. Es por eso que esto, nosotros, tanto Nadab y Abiú, Ananías y Zafira, tiene que producir un temor interno. No el externo, que cuando vemos algo nos sorprende. El interno es, epa, ese fuego del altar que siempre está encendido, como lo dice Horacio cada rato, como la canción, es el que nosotros tenemos que recurrir diariamente y en cada momento en que consideramos que algo mal hemos hecho. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos mantiene vivos, el ir hacia ese fuego, a sacrificar allí el error que hemos cometido para poder seguir avanzando en el camino de santidad y aprender a distinguir qué es el fuego de Dios y qué es el fuego que no es de Dios, o sea, lo santo y lo profano, que es una de las partes importantes de esta cita bíblica que estamos compartiendo. Lo que acaba de decir el pastor Enzo de infundir temor está en Hechos, capítulo 5, versículo 11, en relación a Ananías y Zafira, dice: y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Entonces es muy importante. Vamos para adelante, porque Ada está empeñada en que veamos el 11, porque es el que le interesa a ella que quede debidamente aclarado. Se habla tanto, ¿no?, de ese capítulo. Sí. Pero quiero hablar un poquito antes de la prohibición de la ingesta de bebidas embriagantes, que está de los versículos 8 al 11. Entonces, tú y tus hijos contigo, le dice a Aarón, no beberéis vino ni licor fuerte cuando entréis en el tabernáculo para que no muráis. Entonces, es muy interesante esto, porque lo repite el Nuevo Testamento. Todo lo que usted va a encontrar allí en la Torá, en el Pentateuco, es confirmado. Todo es una sombra, como dijo el pastor Enzo, de Jesucristo y de la iglesia del Nuevo Testamento. Porque no es solamente de Jesucristo, es una sombra de Jesucristo y la iglesia del Nuevo Testamento. Por eso en 1 Timoteo 3, del 1 al 7, está la misma prohibición. Y le voy a decir qué versículo, para no leer todo. 1 Timoteo 3.3. En 1 Timoteo 3.3 está la misma prohibición. No dado al vino. Si alguno anhela obispado, entre las características o condiciones es que este siervo no sea dado al vino. Lo mismo que está. ¿De dónde sacó el apóstol Pablo para decirle a su hijo Timoteo las condiciones para los pastores? Para los pastores, que acá los llama obispos, supervisores. Entonces, lo sacó de la Torá, no dado al vino. Entonces, ¿dónde quiere Dios que hayan la alegría a sus siervos? ¿En el vino? ¿En la sidra? No, en la Torá. La alegría, hay un día, ¿no? Un día patorense que se llama Simchat Torah. Simchat Torah, la alegría de la Torá. Que es cuando empezamos a leer otra vez de cero la porción semanal que empezamos en Génesis 1.1. La alegría de la Torá. Es decir, ¿dónde vamos a encontrar nuestro gozo? Si la alegría está en la Torá, está en el cumplimiento de los mandamientos. No por medio de estímulos externos, sino en el cumplimiento de los mandamientos. Por eso, otra vez, lo ratifica. En Efesios 5, 17 y 18. ¿Dónde está tu alegría? Dice, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Entonces, muy importante, como vemos reflejado en el Nuevo Testamento, lo que está en el Pentateuco, el cumplimiento. La alegría de nuestro corazón está en la Torá. La alegría de nuestro corazón está en que el Espíritu Santo nos da la alegría de la obediencia.
Un hijo obediente es un hijo que tiene alegría por la responsabilidad cumplida. Me interesa un poquito hablar de... después hay un desacuerdo entre Moisés y Aarón, del versículo 16 al 20, y después ya la dejo Ada con el tema de los alimentos. Del 16 al 20, Aarón hizo algo que no tenía que hacer, o no hizo algo que tenía que hacer. No hizo algo que tenía que hacer, que tenía era que comer el sacrificio. Él y sus hijos tenían que comer el sacrificio. Aarón no lo comió. Uh-huh. Y no lo comió porque estaba de luto, Uh-huh. no estaba dolido, no de luto, porque el luto lo hizo el pueblo, no los sacerdotes. No los sacerdotes. Eso lo dejamos pendiente para el año que viene. Pero lo que Aarón estaba entristecido, y por estar entristecido no comió el sacrificio que tenía que comer, y la verdad es que se enojó mucho Moisés, se enojó, se encolerizó. Se encolerizó Moisés por la desobediencia, porque era celoso de los mandamientos de Dios. Por hacer todo tal como Yahweh había mandado. Tenía que hacer, y dice, bueno, vos me desobedeciste en lo que yo te dije que Dios había mandado. Y se encolerizó. Y encolerizarse lo hizo equivocarse. Se equivocó al encolerizarse. Eso está en el versículo 16 del capítulo 10. Y se enojó contra Eleazar e Itamar, los hijos que habían quedado de Aarón. Entonces, ¿por qué se equivocó? Porque el sacerdote es un intercesor, no es un juez. El sacerdote es un intercesor, no un juez. El sacerdote es un restaurador y un reconciliador. Entonces, realmente, ahí hasta ese momento Moisés estaba ejerciendo un ministerio sacerdotal, aunque ya estaba instituido Aarón, él siguió siendo intercesor, que es un ministerio sacerdotal. Y es el mismo modelo que Jesucristo, que es un sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? No confundir, no debemos confundir el carácter de un verdadero líder al pensar que un líder debe tener un temperamento duro e intolerante. Esta es la enseñanza que saco de acá. Acá Moisés, que era un hombre manso, dice la Biblia, el hombre más manso de toda la tierra, acá se enojó. Se bandió. Una de las dos veces. La otra le costó no entrar en la tierra prometida. Pero esta es una de las veces. Se encolerizó, se enojó, se puso vehemente, se puso a gritar, y no a Aarón, sino a los hijos, para no ofender al sumo sacerdote. A los hijos, es para el año que viene todo esto, porque no tenemos tiempo, pero no debemos confundir el carácter de un verdadero líder. No es el que grita, no es el que se encoleriza, sino el que tiene el carácter de Jesucristo. Firme pero sensible. Firme pero sensible. Templado pero compasivo. Justo pero misericordioso. Ese es el carácter de Jesucristo. Entonces, bueno. Sí, y lo último, tal vez para cerrar esto, es interesante porque ellos, Aarón le da la explicación y Moisés tiene la capacidad de escucharlo y de reflexionar. Y creo que eso es otra cualidad importante en un líder. Siempre estar dispuesto a escuchar y a razonar, e inclusive a reconocer que, bueno, la verdad no entendió los motivos por los cuales Aarón se justificó, y reconoció que él había por ahí exagerado en su enojo, no había estado bien en su enojo. Lo que es importante, ¿no?, que la Torá nos muestra tanto las virtudes de los grandes hombres de Dios como también sus debilidades. Y de ambas cosas aprendemos. Aprendemos de las virtudes, pero también de estas debilidades. Porque acá nos muestra que Moisés se enojó y que tuvo que recapacitar ¿no?, sobre sus pasos. Y esto es importante para nosotros. ¿Saben por qué como es ejemplo? Importante? Porque es un proceso que sucedió en un líder.
el líder más grande que considera el pueblo de Israel, el líder más grande del pueblo, de toda la historia. Es el San Martín de los hebreos. Entonces, ¿cómo es el proceso, Ada, que hizo? Los 6 puntos del proceso que hizo Moisés. El primer punto, Moisés dio la instrucción de parte de Yahweh, dio la instrucción. El segundo es, los sacerdotes no comieron lo que tenían que comer. El tercero es, Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación, o sea, que controló el cumplimiento de la instrucción. Miren qué interesante esto. El cuarto punto es que halló que había sido quemado en su totalidad, entonces evaluó lo realizado, lo evaluó. Cuarto, se enojó. Pero no contra Aarón, sino contra sus hijos, porque respetó la investidura del sumo sacerdote de su hermano. Quinto, pero el padre de esos 2 sacerdotes, es decir, Aarón, fue quien salió a dar explicaciones para justificar lo que se había hecho y por qué causa no se habían ajustado la instrucción como líder basado en la palabra de Dios. Y en sexto lugar, cuando Moisés oyó la explicación, se dio por satisfecho, aunque no se habían hecho las cosas exactamente como él lo había mandado. Esto es para 2 horas o 3 horas de análisis. Para toda una clase de liderazgo, en realidad. Para una clase de entender liderazgo. las conductas de un verdadero líder. ¿Vamos al 11, Enzo? Vamos al 11. Vamos, sí, vamos al 11. Leyes sobre animales limpios y animales inmundos. Yo sé que estabas esperando eso. Vos dices, estos van a esquivar el bulto, van a esquivar. No lo vamos a esquivar. Vamos a darle con todo ese tema. Vamos. Bien, la verdad es que vemos a través de todo el capítulo 11, ¿no?, que se le impuso a los sacerdotes como obligación especial que distinguieran entre lo limpio y lo inmundo y que le enseñaran al pueblo a hacerlo también, ¿no? Primero los sacerdotes y a su vez los sacerdotes enseñárselo al pueblo. La Biblia nos habla con total claridad acerca de nuestra gran responsabilidad como maestros de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Ezequiel 44 dice, enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano y le enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. O sea, no es importante que nosotros lo sepamos, sino que a su vez le enseñemos a todos los hijos de Dios estas instrucciones. Claramente habla de que se podía comer toda carne, pero no toda clase de carne. Se puede comer carne, no está prohibido, pero Dios establece qué carne sí, qué carne no. La mayoría de las carnes prohibidas, como inmundas, son realmente nocivas para la salud. Pero esa no debe ser la razón de nuestra obediencia a Dios. O sea, no es que obedecemos a Dios porque científicamente, ustedes si esto lo googlean, van a ver que hay infinidad de estudios científicos y médicos que hablan de por qué Dios dio estas instrucciones. Sí, pero lo importante no es eso. No obedecemos a Dios porque los científicos nos convencieron. Exactamente. Yo obedezco a Dios porque los científicos me convencieron de que lo que Dios dice que es malo, es malo. Ahora, si no lo dicen los científicos, no es malo. Si lo dicen los científicos, ahora se estoy convencido porque lo dijeron los científicos. La verdad que muchos cristianos piensan así. Sí, pero la verdad es que nosotros debemos obedecer a Dios. Obedecemos porque Dios lo manda, y si Dios dijo que Él nos hizo, Él nos conoce, Él conoce nuestro cuerpo, conoce todo su funcionamiento, Él más que nadie sabe qué nos conviene y qué no. Y otra razón también en esto, que va de la mano a la obediencia, es el dominio propio, conectado con el tema de la santidad, que es el tema principal de Levítico. Si podemos decir que en qué resumimos todo el libro de Levítico, es santidad, la santidad que debe desarrollar el hombre para poder acercarse a Dios. El creyente debe mantener su cuerpo sano y limpio, porque siempre lo decimos y lo hemos leído vez tras vez en la palabra, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y como a mí me gusta decir siempre, somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Y estas 3 áreas tienen que estar en perfecta armonía para funcionar entre sí y generar en nosotros un ser humano íntegro, completo y santo. A ningún judío se le ocurriría meter en el tabernáculo o en el templo
y hacer un sacrificio de un cerdo. Porque no iba a meter en el lugar que habitaba Dios un animal un animal que Dios consideraba inmundo. Porque contaminaría, a ver si se entiende, qué es lo que hizo Antíoco Epífanes cuando sacrificó un cerdo en el templo. Contaminaría la habitación de Dios. Ahora, si decimos que nuestro cuerpo es templo, es habitación de Dios a través de su Santo Espíritu, ¿lo podemos contaminar y seguirá habitando Dios en este templo? Es una pregunta, ¿no? Es una pregunta. No sé qué piensa el pastor Enzo. Nosotros tenemos una dificultad que yo a veces lo digo de una forma muy simple, ¿no? La Biblia es un libro hebreo, escrito para los hebreos en idioma hebreo. Entonces, cuando queremos interpretar, tenemos que entender también la cultura. La palabra limpio para nosotros es una palabra que estamos haciendo una observación de que la cosa está perfecta, está bien. Y la palabra sucio es que eso que está bien se ha ensuciado, pero si yo le saco la suciedad es limpio. Lo puedo limpiar. Entonces, así pensamos nosotros, pero en la cultura hebrea no es así. Hay cosas que son limpias y hay cosas que son, o sea, puras, y hay cosas que son impuras. Lo impuro siempre va a ser impuro. O sea, ese es el concepto. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos una gran dificultad, porque pensamos que estas cosas que Dios está enseñando en el capítulo 11, que tienen una explicación que creo que ustedes la van a adelantar después, por ejemplo, cuando habla de los animales que se pueden comer, que son los rumiantes, y los que tienen las, ¿cómo se llaman? Las patas, que están divididas, las pezuñas divididas. Y esto tiene un sentido, porque sigue siendo una sombra es lo que venimos hablando desde un principio. Nosotros somos seres, en cuanto a la palabra, tenemos que ser seres rumiantes. Entonces, eso es lo puro para Dios. ¿Por qué? Porque es estudiar la Biblia, o sea, así como lo hace un rumiante. Un rumiante come. Una vez tuvimos una cabra en casa y que era muy chiquita, recién nos habían dado, quedó adentro, la pusimos adentro esa noche y era un asco. Ahí se quedó tildado el pastor Enzo, o seremos nosotros, ¿no? Bueno, mientras que el pastor Enzo soluciona su problema de conexión, la primer pregunta que nos debemos hacer es si se puede comer cualquier cosa. Es la primera, porque todo es exactamente igual. Es lo que muchos dicen. Sí, me lo leí a Ada en un libro que es un libro de los más reconocidos estudiosos bíblicos de toda la historia de la iglesia cristiana. Todo es exactamente igual, todo ha sido purificado, todo ha sido santificado, se puede comer todo. Pero, a ver, ¿se puede comer todo? Se puede comer todo. Recordemos que en el huerto del Edén, había muchos árboles, todos ellos eran buenos, porque todo lo que Dios hizo era bueno. Dice, no, pero este árbol de la ciencia del bien y del mal no era bueno. A ver qué dice Génesis 1:12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día tercero. O sea, todos los árboles que Dios había hecho eran buenos, no hizo ninguno malo. Pero hubo uno cuyo fruto Dios prohibió a Adán y a Eva que comiesen. Génesis 2:16. Y mandó Yahweh Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podréis comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis. Pero si era bueno, ¿por qué no lo vamos a comer? Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¡Epa!
vemos que en el principio, por desobedecer la instrucción de Dios acerca de la comida, entró el pecado en el mundo. Miren qué desobediencia. Era sobre algo que no se debía comer. Y con el pecado Entró la muerte. entró también la muerte. Entonces, vemos que a continuación, del versículo 1 al 8, animales terrestres permitidos y prohibidos, del 9 a 12, peces permitidos y prohibidos, del 13 al 19, aves prohibidas, del 20 al 23, insectos prohibidos y permitidos, del 24 al 31, los animales no puros. No puros que transmiten contaminación ritual. Entonces, ¿qué nos enseña todo esto de los alimentos? Como para ir avanzando. Nos informa el pastor Enzo que en su casa se cortó la luz, por eso está incomunicado. Evidentemente los que están por Facebook se les cortó también, pero nosotros seguimos grabando esta enseñanza que está saliendo por horaciocorneli.com. Por retorno. Y entonces después vamos a subirla completa. Entonces, ¿qué nos enseña esto? ¿Qué nos enseña? Nos enseña, entre otras cosas, que debemos aprender a renovar nuestro arrepentimiento cada noche por los pecados del día y a quedar limpios por la sangre de Cristo de la contaminación que ocasiona a nuestro ser el pecado, para que así no nos acostemos en nuestra impureza. Y obviamente tiene relación con lo que Jesús dijo cuando le dijo a Simón Pedro, le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y le dijo también: ustedes están limpios por la palabra que yo os he hablado. Entonces debemos cuidarnos también de la contaminación física, pero también de la contaminación que produce el pecado. Claro, y esto se está refiriendo a una contaminación ritual, sí, que está del versículo 24 al 31, 24 al 31, ¿no es cierto? Que habla de esa contaminación que es por estas cosas seréis inmundos. Cualquiera que toque el cuerpo de estos animales, por tocar, ¿ven? Por tocar el cadáver aún de alguno de esos animales inmundos, producía una impureza ritual. Que esa impureza se solucionaba con un lavamiento, un lavamiento de la persona, con un lavamiento de los utensilios también. Y quedaba impura hasta la noche. Y eso es lo que toma Jesús para decirle a Pedro, que está limpio, y se impurificó en el día a día. En el día a día, por el diario caminar, no necesita sino solamente lavarse los pies, que es por el diario caminar, uno está en contacto con cosas que no convienen, escucha noticias que no convienen. Entonces, cuando esas cosas impuras, esas noticias que no convienen, se te meten para adentro y después empiezas, ¿qué sucede? Que salen de tu boca las noticias negativas que no convienen. Pero si las escuchaste nomás y entraron a tu cabeza, lo mismo te impurificaron. Entonces Jesús dice, ahora cada noche te vas a necesitar purificarte nuevamente, que purificarte, arrepentirte. Que está limpio no necesitas sino limpiarte solamente los pies. El diario caminar en este mundo lleno de mugre nos impurifica y Jesús dice, mi palabra te va a purificar. Limpiate los pies porque del diario caminar te estás impurificando cada día. Qué lindo que es entender esto y poder pedir perdón a Dios, hacer un verdadero teshuvá, un verdadero arrepentimiento cada día por las impurificaciones que recibimos cada día. Bien, y ustedes ahí tienen claramente, el pastor Enzo estaba hablando, ¿no?, de los animales que tienen que ser de pezuña hendida y básicamente los animales rumiantes, y él estaba haciendo un paralelismo entre que nosotros no solamente debemos comer la palabra, sino hacer lo mismo que hacen los animales rumiantes, que ellos tragan el bolo alimenticio, lo guardan en uno de los estómagos y después lo vuelven a traer y siguen masticando ese bolo alimenticio y lo vuelven a tragar, y es un proceso que hacen de comida y de digestión de esos alimentos, y es un simbolismo o una figura de lo que nosotros también debemos hacer. Él estaba contando lo que pasaba con su cabrita, ¿no? Y ahí el pastor Enzo, pobre, se le cortó la luz.
pero es lo mismo que Dios pretende que hagamos nosotros con su palabra. Y presten atención, por eso han estudiado durante la semana y tenemos el día de hoy para seguir meditando en esto, porque claramente dice qué animales son limpios y qué animales son impuros, tanto de los animales terrestres como de las aves, como de los peces, está claramente ahí establecido este punto. Pero para ir cerrando este capítulo, ahí del versículo 43 al 47 dice: no hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra. O sea, nosotros podemos llegar a ser abominables según lo que comamos. Ni se contaminen con ellos, ni seáis inmundos por ellos. Porque yo, Yahweh, vuestro Dios, ¿Soy Yahweh? Porque yo soy Yahweh, vuestro Dios, vosotros por tanto santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Por lo tanto, entendamos que consumir cualquiera de los alimentos no limpios, no permitidos, hacen impura a la persona. Dios quería, mediante esto, enseñarles a santificarse y a ser santos. El objetivo de todas estas ordenanzas es que mediante ellas nos santifiquemos y aprendamos a ser santos. ¿Por qué? Porque Dios siempre apunta alto, porque las demandas para su pueblo, para sus hijos, no son sencillas, ¿no? El consumo de estos alimentos obstaculiza la capacidad de la persona para elevarse y para santificarse. De alguna manera, al hacernos impuros, insensibiliza el potencial espiritual de la persona. Miren, ¿no? Todos dicen, no, pero si es del cuerpo. No. Cuerpo y espíritu y alma, por supuesto, van de la mano. Porque dicen que lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca del hombre, sino lo que sale de la boca del hombre, porque lo que entra es despedido en la letrina y lo que sale sale del corazón. Sin embargo, si tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, no puedes contaminar tu templo. No lo puedes contaminar. Nos guste o no nos guste, si tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, en 1 Corintios 6, 19 y 20, dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La Biblia está hablando del pecado de adulterio inclusive con una prostituta. Entonces, el adulterio con una prostituta dice que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, y vos vas a ser un miembro de tu cuerpo, parte de una prostituta. Entonces, ¿qué es lo que contamina al hombre? Lo que entra por la boca del hombre no contamina, sino lo que sale. Entonces, lo que haces con tu cuerpo no te contamina, sino lo que sale por la boca. Entonces, acostarte con una prostituta. Es terrible es terrible cuando no se conoce la Escritura y el contexto de la Escritura, y se mezclan conceptos que no tienen nada que ver. Yo puedo contaminar mi cuerpo haciéndome una sola carne con una prostituta, al igual que puedo contaminar mi cuerpo, este templo de Dios, desobedeciendo a Dios con los con la dieta que Él establece en su santa palabra. Y tomémoslo así, no digamos alimento inmundo porque no le gusta a algunos decirlo, bueno, contaminando con la dieta que su palabra prohíbe. Es fácil, dieta que prohíbe. Los que quieren adelgazar saben, esto está prohibido, y no lo comen. Ahora, Dios prohíbe algo y sí lo comen, porque lo prohibió Dios. Ahora, cuando te lo prohíbe el dietólogo, la dietista, no comas pan, papa, hidrato de carbono, esto, lo otro, para adelgazar, sí, doctora, que ni doctora es, sí, dietista, dietóloga, sí, ahí te obedezco. ¿Dios te prohíbe algo? No. Entonces obedeces más
a la persona que te hace una dieta que a Dios mismo. La verdad que sabemos, ¿no? Siempre decimos que los hijos de Dios no deberían fumar, ni consumir estupefacientes, ni agua o alimentos contaminados, porque tenemos la obligación ante Dios de cuidar este templo, como bien decía Horacio, que es templo, este cuerpo, templo del Espíritu Santo. Sin embargo, muchas veces no cuidan el cuerpo en algo tan importante como la alimentación. Dios siempre estuvo interesado en el cuidado del templo en el cual Él habita. Él quiere que cuidemos nuestro cuerpo porque Él habita en él. Y bueno, ya no tenemos demasiado tiempo. Pero hay varias dietas que Dios da en su palabra. Muchas dietas. Podemos estudiar cada una de esas dietas que Dios da en su palabra. Primero, la dieta edénica. Segundo, la dieta fuera del Edén. La tercera, la dieta después del diluvio. La cuarta, la dieta de Egipto. La quinta, la dieta en el desierto. Sexto, la dieta para entrar en la tierra prometida. Séptimo, la dieta de Elías. ¿Qué hizo Elías? Que hizo Elías, fortaleciendo el cuerpo, sostenido por la viuda de Sarepta durante la sequía. La dieta contra la depresión de Elías. Tenemos en octavo lugar la dieta del profeta Daniel. En noveno lugar, la dieta de Juan el Bautista. En décimo lugar, la dieta del Dios vientre. Hay una dieta del Dios vientre. En 11, la dieta de Emanuel. La 12, la dieta sin sangre. 13, dieta sin animales encontrados muertos. 14, dieta sin grasa animal. 15, dieta limpia y dieta inmunda y abominable. 16, dieta equilibrada en la cantidad. 17, dieta en los horarios correspondientes. 18, dieta con el ánimo correcto. 19, dieta como prueba de Dios de si su congregación guarda sus mandamientos. 20, dieta que ofende a Dios. Miren la cantidad de dietas que nos describe la Biblia, ¿no? Claro, muchos minimizan la importancia de este punto, evidentemente. Pero miren qué cantidad de palabra de Dios habla. Hay muchísima palabra de Dios que habla de las dietas o que tiene referencia al tema de las dietas. Entonces muchos identifican este tema de la dieta como religión judía. Sin embargo, antes del diluvio, Noé ya distinguía perfectamente cuáles animales eran limpios y cuáles no lo eran. Antes del diluvio, así que no era dieta judía. No había nacido ni Abraham siquiera. Cuanto más Isaac, Jacob, y uno de los hijos de Jacob fue Judá, del cual provienen los judíos. O sea que dieta judía, olvídense. Miren Génesis 7.2 a Noé. Génesis 7.2. Dice, de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Entonces, es muy interesante esto, porque estamos hablando de que Noé ya conocía qué dieta era limpia y qué dieta no era limpia antes del diluvio. Entonces, Jesús no enseñó a sus discípulos que comieran animales prohibidos. Alimentos prohibidos, no solamente animales, alimentos prohibidos por su padre. Por ejemplo, cuando dice, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan, alimento limpio, le dará una piedra? O si le pide pescado, alimento limpio, en lugar de pescado le dará una serpiente, alimento inmundo. O si le pide un huevo, limpio, le dará un escorpión, inmundo. Pero si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Ven? Es muy interesante todo esto. Estamos ya en el tiempo, pero vemos que Jesús nunca comió un alimento prohibido por su padre. Y los apóstoles que estaban con él, si Jesús hubiera abolido la dieta establecida por Dios, hubieran comido. Sin embargo, Pedro, cuando en una visión, no que le bajó un lienzo con animales para que comiera, fue una visión que tuvo al mediodía estando orando en una azotea, fue una visión. Vio la visión, los animales, y Dios le dijo, mate y come. Era una visión, no eran animales, era una visión. Él dijo, yo nunca comí nada impuro. Había estado 4 años con Jesús.
y todavía seguía respetando la dieta. O sea que Jesús no hizo limpio todas las cosas, eso seguro. Porque Pedro dijo, jamás he comido nada impuro. Por lo cual Dios le dice, no llames impuro a lo que Dios limpió, refiriéndose a un ser humano que era Cornelio. Entonces, por supuesto, al ser humano muchas veces no le gusta lo que Dios instruye, ¿no? Lo que Dios instruye. Bien, nosotros con esto vamos a concluir. Hay un video de respuestas breves para preguntas conflictivas, lo tienen en YouTube, un video grabado por mí, donde hablo de este tema, de los animales, del alimento limpio, el alimento impuro, un video corto de media hora, búsquelo en YouTube, que está dentro del grupo respuestas breves para preguntas conflictivas, y está de si se puede comer o no todo según la Biblia. Le recomiendo que lo vea hoy, es cortito, y si Dios quiere, ahora vamos a editar este video, lo vamos a subir a YouTube para que usted tenga toda la paralla completa, debido a que al pastor Enzo se le cortó la luz en su estudio y hemos tenido que terminar solos esta paralla. Dios los bendiga, Dios los guarde, y nos estaremos viendo, si Dios así lo permite, el próximo sábado a las 10 de la mañana. Gracias por acompañarnos, no deje de congregarse y de seguir estudiando. Shabbat Shalom. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su Facultad Bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.